Pero alguien me no había dicho. estoy Ajá, no segura. estás segura. Es que a mí sí. A mí en otro grupo me comentaron que la primera semana, o sea, esta le tocaba a los impares, pero pues obviamente no nos vimos, y que la segunda semana le toca a los pares. Entonces, si es así, en este grupo hay 12 personas con número par en su número de control y hay 16 con impar. Tengo entendido que entonces todos los pares van a ir martes, miércoles y jueves. O se van a alternar. Sí, ok. ¿Que no es de martes a viernes, maestra, y el virtual? Viernes no tenemos clase en esta materia, Adrián. Por eso me refería específicamente a la materia. Ajá. Porque me está entrando la duda de que no sé cómo le vamos a hacer el siguiente lunes para avanzar de manera virtual, dado que con la mitad del grupo pues voy a avanzar en la semana, pero con la otra mitad no, y necesitaría primero verlos. Va a ser un relajo. Vamos a tratar de ir avanzando. Tal vez las horas virtuales sea muy complicado, porque unos van a ir más adelante que otros. Estoy pensando que tal vez en la hora virtual del día lunes dejarles mejor alguna actividad para no avanzar, porque va a ser complicado que la mitad impar, pues no vamos a ir al ritmo que con la mitad par que va a ir esta semana. Les estaré por ahí avisando en estos días de la próxima semana, ya que defina bien cómo vamos a trabajar, porque no sé cómo va a ser con otras clases, pero siento que va a ser un poco de relajo. Bien, ¿cuántos hay? Hay 21 de 28. Yo creo que ya podemos empezar. El día de hoy vamos a empezar ya con lo que es la materia. La parte de conocernos un poquito lo voy a ir haciendo ya en presencial para irlos ubicando un poquito mejor. Voy a tomar unos minutos de los diferentes días de clase para irnos conociendo conforme vayan yendo de manera presencial. Sí, entonces el día de hoy pues ya vamos a empezar. Recordemos que esta es operaciones unitarias 1 y que la primera unidad que les había comentado por ahí en la presentación inicial pues se llama reducción de tamaño y tamizado. Esta unidad pues se separa como en dos. Una es precisamente la parte de reducción de tamaño y la otra tiene que ver con tamizado. Esto es tal cual está en el programa de su materia. Reducción de tamaño, pues tenemos que hablar pues sobre lo que es el reducir el tamaño, porque es importante la reducción de tamaño, qué equipos se utilizan para reducir tamaño de partículas. Recordemos que dijimos que nos íbamos a enfocar en las partículas sólidas, cómo o en función de qué criterios o propiedades pues se selecciona el equipo para disminuir el tamaño, ¿no? Vamos a hablar también un poco de molienda y después de eso vamos a pasar a la parte de tamizado. Aquí vamos a hablar de algunos conceptos básicos, nos marca el programa, después cuáles son los tipos de tamices que existen, después la parte de análisis granulométrico, y finalmente pues también cuáles son los criterios para seleccionar tamices. Esto es pues muy somera esta parte porque pues van a ir viendo que realmente tamizado no es algo que sea muy frecuente que ustedes como ingenieros bioquímicos pues vayan a usar. No es importante que lo conozcan, sí, ahorita vamos a ver por qué, pero no es algo como que nos encontremos en todos lados o en los laboratorios a donde comúnmente van o hacen residencias, van a encontrar pues este tipo de procesos de tamizado, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto, que es lo que en sí abarca la primera unidad. Déjenme ver, voy a tratar ahorita de prender mi cámara. Si de repente me empiezan a escuchar muy cortado, me dicen y la apago porque de repente me sale el aviso de ¿cómo se dice? De baja calidad en la red. A ver, ya. Vamos a empezar con un poquito de introducción. Recordemos, esta materia se llama operaciones unitarias y es operaciones unitarias 1. ¿A qué les suena esto de operaciones unitarias? ¿A qué te suena, Brenda Sofía? Lo que tú pienses que es, no importa si está bien o si te equivocas o no.
¿A qué te suena? Una serie de cálculos para realizar un proceso. Ok, por eso decimos pues operaciones unitarias, ¿no? Entonces, más o menos. Precisamente vamos a empezar por dejar claro qué es esto de las operaciones unitarias, porque pues engloba como que varias cositas, ¿no? La manera en la que defino operaciones unitarias, me parece que es una forma en la que es fácil de recordar, para que no olviden qué son. Las operaciones unitarias vamos a asociarlas con los equipos, ¿sí? Equipos grandes, equipos industriales, equipos que, ¿qué es lo que hacen? Transforman una materia, ¿sí? La transforman a partir de un tratamiento, dice aquí, puede ser físico-químico o puede ser biológico. Si vamos a transformar en una materia prima, hacia, o la vamos a llevar hacia un producto final terminado, ¿sí? Y forma en la que se va a transformar la materia, pues tiene un fundamento, ¿sí? Entonces, para nosotros las operaciones unitarias son los equipos, todos los equipos grandes que van a transformar la materia. Un equipo que haga una transformación biológica, Lady? ¿Me puede repetir, maestra, por favor? ¿Algún equipo que conozcas que haga una transformación biológica de la materia? Puede ser un reactor. Puede ser un reactor, que comúnmente le llamamos bioreactores, ¿no? Porque hablamos de una transformación biológica, que tenemos por ahí organismos vivos. Efectivamente, entonces un bioreactor es una operación unitaria, ¿sí? Un equipo que haga una transformación, aparte de biológica, puede ser un proceso, una transformación físico-química, vamos a ver, Yair. No se me ocurre, maestra. No se te ocurre ninguno. Janet. ¿Me puede repetir la pregunta, maestra? ¿Algún equipo que se te venga a la mente en el que ocurra una transformación de la materia, física, química, aparte de la biológica que ya nos comentó Lady? ¿Algún otro equipo que pienses, podría ser una operación unitaria? No sabría, maestra. No sabrías, ok. ¿A qué equipos nos referimos? Puede haber una transformación química cuando hay una reacción, como decían, un reactor. Si es biológica, un bioreactor. Pero podemos tener otros equipos en los que hay un tratamiento físico-químico, donde vamos a transformar algo que inicia hacia algo final. Por eso su compañera nos decía, Brenda, pues un proceso, ¿no? Porque en un proceso tenemos muchos equipos en donde ocurren pequeñas transformaciones en cada uno. Puede ser una torre de destilación, puede ser una torre de extracción. Esos también son equipos en donde ocurre una transformación, ¿sí? Entonces, esos equipos también son considerados precisamente o entran en lo que llamamos las operaciones unitarias. Y precisamente solemos luego definir las operaciones unitarias no tanto como equipos, sino como procesos. ¿Por qué? Porque los procesos, así como nos decía Brenda, pues es un conjunto de equipos. En la industria no tenemos un solo equipo en el que metamos la materia prima y saquemos un producto final terminado, sino que tenemos un equipo, entra ahí la materia prima, pasa algún proceso, pasa algún tratamiento, sale de ahí, se va a un segundo equipo, ocurre otra reacción, ocurre algo en ese segundo equipo, sale de ahí, se va a otro tercer equipo y se van conectando varios equipos. Esos equipos conforman un proceso y si son equipos donde ocurre la transformación, pues conforman un proceso de operaciones unitarias, ¿sí? Eso es, no sé si con esto les queda claro. Dime, perdón, no vi que tenías levantada la mano, Carla.
Maestra, ¿y pueden ser instrumentos sencillos de laboratorio? Por ejemplo, se me ocurre que en un tubo de ensayo pues también ocurre una transformación porque son reacciones químicas o un matraz o algo así, o eso no tienen que ser equipos como más grandes o algo así. Por lo general, sí me queda claro lo que dices, Carla. Por lo general, cuando decimos operaciones unitarias, nos referimos a los equipos de escala industrial, los grandotes. Recordemos que incluso si en algún momento llegan a trabajar en la industria, van a darse cuenta que tienen sus laboratorios pequeños, precisamente donde pueden hacer pruebas. Pero cuando nos referimos a operaciones unitarias en sí, nos referimos a los equipos grandes, a los industriales, Carla. Son los que entran en esta categoría, por así decirlo. No sé si te queda claro. Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces, vamos a tener precisamente, como dice ahorita que mencionaba esto, Carla, pues tenemos equipos pequeños, tenemos equipos grandes. Hay una forma en la que se puede clasificar o la que comúnmente se clasifica a los equipos en la industria. A uno les llamamos equipos mayores y a otros les vamos a llamar equipos menores. Equipos mayores nos vamos a referir a equipos grandes donde ocurren transformaciones como unos evaporadores, destiladores, reactores, extractores, condensadores, cristalizadores, sedimentadores. Si se fijan, estos son equipos grandes, entonces les llamamos equipos mayores. Por otro lado, tenemos otros equipos o puede ser instrumentos dentro de la industria, pero que no son o no entran en la clasificación de mayores, como cuáles, como las bombas, compresores, calderas, tuberías, válvulas, nos dice aquí intercambiadores de calor. En una bomba, por ejemplo, Citlali, ¿qué pasa en una bomba? ¿Qué entiendes tú que pasa en una bomba? Pues es que, por ejemplo, depende de qué, bueno, como una bomba de agua, me imagino. Pues ayuda a subir, ¿no? El agua, no sé. Sí, está bien, está bien. Vamos a verlo siempre así. Exactamente, ¿no? Digamos, pues tú tienes en tu casa un tinaco, ocupas subir agua y pues tú agarras una bomba y lo que hace que le metes energía para que este equipo suministre de potencia o le aviente potencia al agua y la suba, ¿no? Ok. ¿Y ocurre una transformación del agua en la bomba, sí, Lali? No. No, ¿va? Y en una tubería, ¿qué pasa en una tubería, Michelle? ¿O para qué usamos una tubería? Para transportar Es una algún... forma de transportar exactamente, sean líquidos por lo general o gases, ¿no? Exactamente. ¿Y ocurre alguna transformación de lo que tú estás transportando cuando va en la tubería? No, No, ok. Entonces, ¿los equipos menores entrarán en las operaciones unitarias, Cristian? No, porque no hay cambios. No, porque no hay cambios, efectivamente. Entonces, las operaciones unitarias corresponden a estos equipos grandotes, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en las operaciones unitarias, desde operaciones unitarias 1 hasta operaciones unitarias 3, ¿sí? Lo que quiero aquí que nos vaya quedando claro es precisamente qué involucra las operaciones unitarias, pues involucran equipos y en los equipos pues hay que hacer cálculos, que era lo que nos decía Brenda, ¿sí? Entonces, aquí a lo mejor en OP1 vamos a ver como unos equipos más sencillos. Conforme van avanzando en las OPs, pues empiezan a ver los equipos más complejos, ¿no? Ya en OP3 van a ir viendo lo que son evaporadores, van a ir viendo extractores, van a ver, creo, cristalizadores. Entonces, son todos los equipos grandes donde ocurren transformaciones de la materia, ¿sí? Y que conforman a su vez los procesos, ¿sí? Con esto vamos quedando claro qué son las operaciones unitarias, Luis Enrique. Sí, maestra. Okay. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo
de algunos de estos equipos o en su mayoría. No solo vamos a transformar la materia, ¿sí? También estos equipos mayores, muchos de ellos se utilizan para separar, ¿sí? Para separar mezclas, como es el caso de un evaporador, como es el caso de un extractor. Extraemos un componente, por ejemplo, puede ser una extracción líquido-líquido, extraemos un componente de un líquido con otro. O absorción, vamos a extraer un componente de una corriente líquida usando un gas. O lixiviados, vamos a extraer sólido de un líquido, por ejemplo. Entonces, muchos de estos equipos tienen el objetivo de separar mezclas. ¿Por qué? Industrialmente, el separar es algo muy común. ¿Por qué? Porque a veces requerimos corrientes para recircular. Les decía hace rato, un proceso consta de muchos equipos, de varias operaciones unitarias. A lo mejor en el equipo 3 voy a tener 2 corrientes de salida y yo ocupo la corriente, a lo mejor que pudiera ser la que sale, no sé, estoy pensando en una columna, la que sale en la parte tope de la columna y me la voy a regresar al equipo 1. Entonces voy a realizar una recirculación, pero para eso ocupé primero separar en la columna 3, ¿sí? Y regresar al inicio esa corriente. Entonces muchas veces se usa la separación precisamente con el fin de recircular corrientes en los equipos, de purificar alguna corriente que vaya a ser la corriente valiosa o que sea mi producto final, ¿sí? Que a lo mejor estoy hablando de un gas que esté contaminado, y yo necesito quitarle el contaminante, entonces voy a purificar. ¿Sí? Entonces, muchos de estos equipos precisamente los usamos para separar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque precisamente en OP1 vamos a enfocarnos también un poco en los equipos que el objetivo es separar mezclas, ¿sí? Equipos de operaciones unitarias. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, pues bueno, procesos de separación, existen químicamente muchos, como algún método de separación que recuerden ahorita, Viri. ¿Te encuentras presente, Viri? Maestra, de hecho le iba a comentar, mi compañera Cindy le están arreglando el internet, por eso no está conectada el día de hoy. Ah, ok. Gracias, Michelle. Andrea, Margarita, no sé cómo prefieras que te diga Andrea o Margarita. ¿No está? Dime, Valeria. ¿Podría ser por decantación, maestra? Podría ser un método de separar sencillo, de separar componentes, digamos, de manera física, es decantación, exactamente puede ser uno. Se fijan, aquí les puse un dibujito, ¿no? Puede ser otro método, ¿cómo se llama? Centrifugación, donde ponemos ahí un montón de muestras en un aparatito que se pone a dar vueltas y nos separa ahí por acción de la fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente dentro de los métodos, dentro de los equipos de separación, también algunos métodos precisamente para separar, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Dice, los métodos de separación. Estamos diciendo que separar es algo importante. Es una acción que realizan algunas operaciones unitarias o algunos equipos que entran en las operaciones unitarias. Y vamos a ver que la forma de separar se puede clasificar en dos formas o en dos métodos. Uno de ellos es la separación mecánica y la otra se llama separación por difusión, ¿sí? Separación mecánica. Dice, se puede aplicar a mezclas que sean heterogéneas, como la decantación que mencionaba Valeria, ¿sí? Otra, y me dice, se basan en diferencias físicas, ¿sí? Es decir, que lo que vaya a separar, pues va a tener distintas propiedades físicas entre sí, físicas o químicas, podrían ser algunas, en su mayoría físicas, para que pueda llevarse a cabo esa separación, ¿sí? Tales como cuáles, como el tamaño, hablando por ejemplo de partículas, la forma, la densidad,
ustedes ya saben que si mezclan dos sustancias, a lo mejor de diferentes densidades, las dejan reposar un poquito, pues tienden a separarse solitas, ¿no? Entonces, la densidad puede ser un criterio para poder separar, ¿no? Entonces, las mezclas que sean heterogéneas y que se tengan diferencias físicas, pues se pueden separar por medios mecánicos. Y vamos a tener la separación por difusión. Me dice, esta se basa en la transferencia de masa o de materia desde una fase homogénea a otra, ¿sí? Estamos hablando de cuando tenemos soluciones mezclas homogéneas, pues es un poco más complicado separar, no es tan sencillo como usar una decantación, por ejemplo. Entonces, eso involucra otra forma, ¿sí? Se basa ya no tanto en las propiedades, sino en el principio de transferencia de masa, en el principio de transferencia de calor y la transferencia de momento. ¿Esto qué es? Pues son los fenómenos de transporte, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en OP1? Vamos a ver la separación por medios mecánicos. Cuando ustedes ven OP2, que es lo que también creo llevan a la par, pues ahí van a ver cómo se da una separación, pero por difusión, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a abocar a esta parte. Algunos métodos de separación que son mecánicos, vamos a tener aquí al tamizado, la filtración, la sedimentación, la centrifugación, la flotación, la decantación, ¿sí? ¿Cuáles serán por difusión? ¿Alguno que se te ocurra que sea por difusión, Rodolfo? ¿Podría ser la cromatografía? Podría ser la cromatografía. Ok, más o menos sí, podría ser la cromatografía. Y hablando de operaciones unitarias, que recordemos que la cromatografía suele ser un poquito a escala laboratorio, pero no está mal. Ya hablando de equipos más grandes, pues vamos a tener todos los otros equipos, ¿no? Las extracción, separación por membranas, que se lleva a cabo por difusión y que de hecho esa parte de membranas la vamos a ver un poquito aquí, que está aquí raro en el programa, porque en realidad, de acuerdo con cómo es la forma en la que se da la separación, membranas debería estar en OP2. Pero bueno, aquí están otros métodos, ¿no? Evaporación, destilación, extracción, absorción, deshumidificación. Estos equipos llevan a cabo la separación por difusión, mientras que estos de acá por medios mecánicos o por fuerzas mecánicas, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, dudas, comentarios, sugerencias. Déjenme. Bien, gracias. Bien, reducción de tamaño. ¿Por qué será importante reducir el tamaño? Lisa, ¿qué se te ocurre a ti? Pues, ¿por qué tendremos que hablar nosotros de reducción de tamaño? ¿O qué tiene que ver la reducción de tamaño? ¿Por qué es importante? Tal vez como para controlar la calidad y no tener como esa amplitud. Para controlar puede ser un parámetro de calidad. Es a lo que me dice Lisa. Ok. Cristian, que tienes la mano levantada. Adelante. Por ejemplo, podríamos fraccionar o reducir el tamaño de algún sólido cuando vamos a hacer una reacción química o queremos disolver algo. Entonces, la reducción de tamaño favorecería que el contacto con el solvente, fuera muchísimo mayor. Ok, tenemos eso de contacto, pues tiene que ver con el área, ¿no? El área superficial, creo entender que es eso a lo que te refieres, Cristian, ¿no? Muy bien. Entonces, reducir el tamaño, ¿ok? Son buenos ejemplos los que nos pone Cristian, el que me dice Lisa. ¿Por qué será importante? ¿Qué es reducir primero que nada? Entonces, ¿qué es reducir el tamaño? Pues yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Como hacer, disminuir, hacer chiquito, ¿no? Entonces, reducir el tamaño también se va a considerar una operación unitaria, ¿sí? Hay una transformación física, ¿sí? No química, no biológica, pero hay una transformación en cuanto al tamaño, por eso se considera operación unitaria, ¿sí? Me dice, en reducción de tamaño, el tamaño medio, es decir, el tamaño promedio, específicamente hablando de los sólidos,
se lleva a cabo por la aplicación de ciertas fuerzas, como cuáles, como impacto, como compresión, como abrasión. Si yo tengo una, no sé si me viene ahorita a la mente que será algo que se rompa fácil. Bueno, pues vamos a decir un vaso en nuestra casa. Es un vaso grande ahí. Y este vaso lo tiramos, lo tiro al piso, lo dejo caer, incluso lo aviento con fuerza, pues va a haber un impacto del vaso con el piso. Al haber este impacto, es una fuerza la que está ahí ocasionando que el vaso se venza y se rompa en pedazos pequeños. Ahí estamos efectuando una reducción de tamaño, ¿sí? Involucra una fuerza de tipo mecánica, como impacto, como compresión. Si comprimimos algo, podemos llegar a romperlo. Al romperlo, estamos cambiando su tamaño. Por abrasión, también se dan estas fuerzas de abrasión que nos favorecen que se llegue al punto de ruptura y se reduzca el tamaño. Entonces, yo creo que nadie tiene problema con entender el concepto de reducción de tamaño. Entonces, vamos a lo que nos comentaban ahorita de la importancia. Ni me acordaba, aquí tengo esta imagen, ¿no? Aquí es como se ve, como algún sólido. Aquí ponemos una partícula sólida y va bajando de tamaño, ¿no? La vamos haciendo más chiquita. Conforme aumenta la fuerza mecánica que se le aplique, ¿sí? Y al haber un aumento en la fuerza mecánica, me dice aquí que hay un crecimiento o una liberación de energía. Al ratito o más adelante vamos a ver a qué se refiere con esa energía. Entonces, ¿por qué es importante? Me dice Cristian. Pues una es que yo puedo, a lo mejor si ocupo hacer una reacción y tengo alguna cosa muy grande, pues la hago pequeña y es más fácil que reaccione. Tengo más área de contacto para que el solvente la pueda disolver, ¿no? Exactamente. Eso es por un lado. Por otro lado, la reducción de tamaño, me dice, hablando de procesos, por ejemplo, de alimentos, me puede ser útil en los tiempos de cocción, ¿sí? Un ejemplo muy típico que, si se fijan, a lo mejor sus mamás no saben, por ejemplo, o lo hacen, digamos, o hacemos muchas cosas en las casas las mamás, de manera como natural, pero que están fundamentadas en principios como estos. Por ejemplo, muchas mamás lo que hacen es que si quieren poner a cocer algo, lo parten. Lo parten, ¿por qué? Porque saben que va a durar menos la cocción de eso que parten. O, por ejemplo, ahorita me recuerda, muchas de sus mamás, si ponen a cocer frijoles, han visto que no le ponen la sal al principio a los frijoles o se las ponen al final o en medio. ¿Han visto que hacen eso? ¿O nadie se ha fijado en ese detalle? Sí, maestra. ¿Y saben por qué lo hacen? Ajá. ¿Y por qué lo hacen sus mamás? Tengo entendido que es porque si se la agregas antes, tarda más en cocerse los frijoles o se ponen duros o algo por el estilo, ¿no? Tardan más en cocerse, más o menos. Tiene que ver con un principio físico-químico o con una propiedad físico-química que ustedes ya debieron de haber visto a estas alturas, que es la propiedad del punto de ebullición. ¿Qué pasa cuando a un líquido o a una solución se le agrega un sólido? Este sólido modifica las propiedades coligativas y una de esas propiedades coligativas es el punto de ebullición. Al agregar sal al agua, hace que tarde más en hervir. Aumenta el punto de ebullición. Entonces, las mamás no es que lo sepan y digan, para que no aumente el punto de ebullición, déjenme le pongo sal. No, uno lo hace porque ya sabes o por el conocimiento ancestral o que se viene dando, y le pongo sal después porque tarda más tiempo. Y efectivamente, y esto pasa con las verduras, cuando las cocen, las pican o hacen una papa más pequeña, en lugar de poner una papa entera a cocer, la pican en cuadritos y está mucho más rápido. Yo pienso que tal vez en sus casas han visto que sus mamás hacen eso. Pues es exactamente parte de esto, ¿no? Si nosotros reducimos el tamaño, por ejemplo, de un alimento, en un proceso industrial me refiero, el tiempo de cocción puede disminuir. Si yo disminuyo tiempos de cocción en la industria, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué me estaría ahorrando?
Ángel. Ángel, ¿sí estás? Emanuel. Pues estaría ahorrando energía. Energía. Y ahorrar energía, tanto ahorrar energía impacta en ahorrar dinero. Todo en la industria o en las empresas que genere un ahorro de recursos económicos es algo importante, es algo que impacta. Cualquier dueño de la industria que digas tú que le vas a ahorrar 10 millones en energía, 10 millones de pesos, te va a decir adelante, ¿sí? Entonces, precisamente algo tan sencillo como es el tamaño puede tener un impacto en los costos. Y siempre que estemos hablando de manera industrial, pues los costos es algo que tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, ¿para qué otra cosa nos sirve reducir el tamaño? Me dice aquí. Una de esas otras cosas es que si nosotros tenemos que hacer a lo mejor la extracción de aceites, por ejemplo, ¿no? De X semilla, ¿sí? Al romper la semilla, esto puede facilitar la extracción. ¿Han hecho ustedes esto? ¿Lo han visto? Sí, ya. Ya lo han. ¿En dónde? ¿Qué ejemplo, Luis Enrique? En taller de investigación 1 teníamos que extraer un compuesto de moringa oleifera para coagular, ¿cómo se llama? Residuos orgánicos en el agua y disminuir el contenido de bacterias. ¿Y entonces tuvieron que romper las semillas de moringa o qué fue lo que hicieron ahí? Sí, primero las trituramos y después las pusimos en solución de etanol y ahorita no recuerdo el demás proceso para extraer pues la proteína específica que ocupábamos. Eso de romperlas y ponerlas en alcohol, ¿cómo le llamamos, chicos? Sí, Villanueva. Adrián. Bueno, yo en la prepa hice un proyecto en una materia que se llamaba, era algo sobre alimentos, pero allí la maestra nos propuso hacer como la Nutella o crema de cacahuate, así que algunos elegimos cacahuate, otros Nutella, pero todos tuvimos que triturar ya sea el avellano o el cacahuate para extraer el aceite. Así es. Entonces, este proceso de precisamente reducir el tamaño hace eso, facilita la extracción. Lo que decía Luis Enrique, pues es como una especie de maceración, ¿no? Que sacan ahí el sólido y lo ponen acá en alcohol. Entonces, esa es una de las cosas por las que es importante reducir el tamaño. Entonces, si se fijan, yo inicialmente cuando decía, bueno, reducir el tamaño, como eso qué, pero sí tiene importancia o sí tiene cierto impacto en los procesos donde se lleva a cabo o donde se requiere que se realice una reducción de tamaño. Entonces, nos puede facilitar la extracción de aceites, nos puede reducir tiempos de cocción. Y esto es lo que, más o menos lo que hablaba un poquito hace rato Cristian, nos puede aumentar el área superficial, ¿sí? Este aumento en el área superficial pues va a favorecer procesos donde tengamos que llevar a cabo una transferencia, como los procesos de separación por difusión, donde tenemos que llevar ya sea transferencia de masa o transferencia de calor, ¿sí? No es lo mismo que ustedes tengan una pastillita así, por ejemplo, chiquita de estas, no sé si me ocurre un paracetamol, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes pulverizan esa pastillita de paracetamol y extienden el polvo? ¿Cuál área será más grande, la de la pastilla así sólida o la de la pastilla pulverizada? ¿Dónde tienen más área, más espacio? En la pastilla pulverizada. En la pastilla pulverizada, ¿no? Entonces, reducir el tamaño incrementa el área superficial. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Porque nos puede favorecer llevar a cabo más rápido los procesos de separación por difusión que si yo tengo el sólido del tamaño original, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Me dice algo que también puede ser a lo mejor no tan importante, es la palatabilidad. Siempre me hago bolas con esta palabra. ¿Qué quiere decir?
que mejora o se siente mejor el sabor o te incrementa el gusto cuando comes algo, o lo disfrutas más cuando comes algo que es pequeño que cuando comes algo que es muy grande, ¿sí? Entonces, en productos, me dice aquí, derivados de grano, si tenemos un tamaño pequeño es mejor, ¿sí? Para saborearlo, o es esto de la palatabilidad. Algunas otras cosas, me dice. En el proceso, por ejemplo, de la conservación de alimentos, si tenemos tamaños uniformes, homogéneos o más parecidos entre ellos, si yo tengo 10 toneladas de algún alimento que quiera conservar, va a tener esas 10 toneladas, por ejemplo, si tienen el mismo tamaño, van a tener un grado de tratamiento igual, ¿sí? Que si yo tengo 5 toneladas de tamaño intermedio y las junto con 5 toneladas muy pequeñas, pues el tratamiento no va a ser homogéneo. Entonces, tener el mismo tamaño también me permite que alcancen un tratamiento homogéneo a la hora de conservarlo, de ponerle, a lo mejor los vamos a poner en salmuera, no sé, me quiero pensar, ¿no? En una salmuera vamos a meter X sólido. Entonces, al meterlo, si todos tienen el mismo tamaño, pues todos van a adquirir la misma concentración de sal, ¿no? Que si tenemos unos más grandes que otros, ¿sí? O unos más pequeños, porque algunos más pequeños, pues absorberán más. Entonces, eso también por ahí nos facilita. Dice, en muchas ocasiones el tamaño de los alimentos sólidos determina en gran manera la aceptación del producto, ¿sí? Y por lo tanto su precio, y esto tiene que ver con lo que mencionaba hace ratito, me parece que era Lisa, de un control de calidad. Entre más homogéneo sea, pues eso también puede tener impacto en que también lo acepte el cliente. Y me dice aquí finalmente las operaciones unitarias que reducen el tamaño de partícula, pues suelen ser procesos, como estamos viendo ahorita, importantes que tienen aplicación en el área, por ejemplo, de los minerales, en el área del carbón o la industria del carbón, en la industria cementera, en la industria de los polímeros, los granos, los cereales para hacer las harinas, de las leches, por ejemplo, los alimentos para bebés, suelen ser productos, por ejemplo, donde es importante que sean homogéneos y que tengan el mismo tamaño. Por ejemplo, en la industria de los polímeros, muchos de los polímeros que se comercializan no te llevan una laminota o no te llevan un montón de fibras ahí de polímero a la industria, ¿no? ¿Qué es lo que te llevan? ¿Han visto cómo se manejan los polímeros? ¿O han visto que en los laboratorios Creo que eran bolitas, ¿no? ¿Eran cómo? Bolitas, ¿no? Son bolitas, exactamente, son Cápsulas, pues, pequeñas más bien. pelotitas o bolitas. En inglés les llaman pellets, y exactamente es la forma en la que se transportan los polímeros en forma de pellets, ¿sí? La mayoría, no todos. Y precisamente, pues la idea es que tengan el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace con esos pellets? Se utilizan y se llevan a lo mejor a un proceso de fundición o a una polimerización, perdón, donde van a reaccionar usando algún reactivo y entonces tienen que tener el mismo tamaño, si no, no vamos a obtener el producto deseado o vamos a tener un producto final con características diferentes, ¿sí? No va a tener las mismas propiedades, no va a ser homogéneo. Entonces, eso precisamente pues tiene que ver con el tamaño que tienen los pellets o las perlitas o las bolitas de polímero. Si en algún momento van a los laboratorios donde haya polímeros, chequen, vienen por ejemplo, en los laboratorios de, ahí de bioquímica, ¿no? Chequen, abran los botes, vean cómo nos venden los polímeros, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos queda claro por qué es importante esto de la reducción de tamaño. Sí, maestra. Bien, gracias. La reducción de tamaños la vamos a tener de dos tipos, ¿sí? O la podemos clasificar de dos tipos. Una desintegración mecánica, cuando estamos hablando de sólidos, y una reducción de tamaño, se le llama así, cuando estamos hablando de líquidos. Una reducción de tamaño de partícula, me dice aquí. Nosotros nos vamos a enfocar en la desintegración mecánica para sólidos, que es lo que marca nuestro programa, y es el enfoque de esta parte de las operaciones unitarias, ¿sí? La desintegración mecánica de sólidos, pues vamos a tener aquí que se utilizan los cortes, el proceso de molienda, procesos de trituración, de pulverización. Todos estos procesos involucran eso, reducir el tamaño, ¿sí? Para
reducir el tamaño de partículas en líquidos, pues suele usarse la emulsificación, la homogenización, la atomización, ¿sí? Aquí donde en la atomización suele llevarse al grado de precisamente de átomos, por eso se llama atomización. Las partículas, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, se meten a una llama o a un láser para disminuir el tamaño y que tengamos tamaños atómicos los átomos, ¿en qué tamaños, en qué unidades las medimos los tamaños de los átomos y todo eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué unidades usan? Nanomoles, micromoles, picomoles. Esas son como de concentración. Armstrong son las en las que medimos tamaños de átomos, de partículas, ¿sí? Ya un poquito más grandes, nanómetros, pero después de nanómetros son Armstrong. Y en el caso de los sólidos, no vamos a una pulverización. Cuando tenemos una pulverización, es un tamaño que nosotros podemos ver, que al ojo humano es visible. Quiere decir que estaremos hablando a lo mucho en el orden de micras, ¿sí? Pero pues van a ser milímetros, micras, centímetros, ¿sí? Las unidades en las que se habla de la desintegración mecánica, ¿sí? Entonces pueden ver un polvo en su casa, la leche está pulverizada, alimentos de bebés son pulverizados, entonces podemos distinguirlos, mientras que acá a simple vista muchas cosas no las vamos a poder distinguir por el tamaño tan pequeño que tiene. En el caso de la atomización, la emulsificación sí alcanza a ser por ahí visible. ¿Qué más? Bien, vamos a hablar entonces sobre estas, dijimos que nos vamos a concentrar en la parte de reducción de tamaño para sólidos y en la forma mecánica. Entonces vamos a definir estos conceptos que ahorita veíamos o que hablábamos de trituración, molienda y todo esto. Molienda. Ojo, tomen notas de las cosas que consideren importantes, porque yo no suelo pasarles presentaciones ni nada de eso. Considero pues que esa parte pues es de ustedes, ¿no? De tomar notas o esas cosas. Más pues porque nos vamos a estar viendo de manera presencial. Ya quedan 5 minutos, entonces vemos yo creo que esta parte y aquí le dejaríamos por el día de hoy. Entonces, molienda. ¿Qué es la molienda? Es la reducción. Todo esto tiene que ver con reducción, desde partículas de un tamaño intermedio hasta partículas de un tamaño pequeño. Ahorita vamos a ver en qué unidades se refiere a intermedio y en qué unidades se refiere a pequeño. Mientras que trituración es un término que usamos para sólidos de mayor tamaño. Me dice reducción desde bloques de gran tamaño hasta partículas de tamaño intermedio. La trituración es un término que suele usarse, por ejemplo, en la industria de los minerales, donde se tienen rocas grandes, que se tienen que reducir de tamaño para ir sacando los minerales que son valiosos, que vienen dentro de bloques de piedra grande, ¿no? Entonces, trituración es un término que por lo general usan más en la industria minera. Molienda, estamos hablando procesos de, por ejemplo, los cereales, ¿sí? Los granos de arroz o trigo, que muchas veces de estos se pasan por un proceso de molienda para obtener partículas pequeñas, ¿sí? Polvos, digamos, hasta cierto punto. Pulverización, que seguiría lo siguiente a molienda, es la reducción de partículas de un tamaño pequeño hasta partículas en tamaño micrométrico. Quiere decir que un tamaño pequeño me está hablando de milímetros, que un tamaño intermedio estamos hablando de centímetros y un tamaño grande pues estamos hablando en metros, ¿no? De los sólidos, ¿sí? Y finalmente, un término que vamos a ver y que se relaciona con el proceso de molienda, por ejemplo, es la molturabilidad. Esta es la cantidad de producto de un molino que satisface una especificación dada por unidad de tiempo de molienda, ¿sí? Es decir, la cantidad, el tonelaje. Siempre que hablemos de molienda, de molinos, no vamos a hablar de kilos, porque recuerden que estos son equipos grandes, vamos a hablar de toneladas, ¿sí? ¿Cuánto es una tonelada, Arlet? ¿Te acuerdas? En kilogramos. ¿No son 1000?
Sí, son 1000 kilogramos. Gracias, Arlet. ¿Sí? 1000 kilogramos son 1 tonelada. Entonces, si te fijas, la multurabilidad suele darse en toneladas por hora o toneladas, por lo general suelen ser por hora. ¿Sí? Entonces, la multurabilidad es eso, la capacidad que tiene un molino de pasar o de moler tantas, 10, 50, 100 toneladas por hora, ¿no? Entonces, anoten esto, voy a acabar de pasar lista, los que no les he pasado. Y ahí le dejaríamos por el momento. Mayari, ¿estás presente? Sí, presente. Ana o Mayari, ¿cómo te gusta que te digan? Mayari está bien. Mayari, ok, gracias. Deana Michelle, ¿cómo prefieres que te diga? Ya te había pasado lista a ti. Ah, ya no está Michelle, yo la había visto. Bien, creo que ya se me fue. Claudia, ¿estás? Sí, presente. Arlet Nayeli. Presente. ¿Cómo prefieres que te diga? Cualquiera de las dos está bien. ¿Sí, segura? Sí, sin problema. Ok, Daniela, ¿estás? Sí, ¿verdad? Sí, maestra, aquí estoy. Ok. Sergio Alejandro. Sí, maestra. Ok, ¿cómo prefieres que te diga? Cualquiera de los dos está bien, no hay problema. Ok. Lisa Rocío. Presente, maestra. ¿Cómo prefieres que te diga? Lisa, está bien. Ok. Lluvia Selene, la misma pregunta. Presente. También cualquiera de los dos está bien, maestra. ¿Cualquiera? Ok. Ángel. Presente, maestra. Ok. Ángel, ¿está bien, supongo? ¿O tienes algún apodo, nickname? No, sí está bien. Sí. Michelle Ninifet. Presente. Uh-huh. ¿Cómo prefieres que te diga? De cualquier forma está bien. Sí, porque tengo 2 Michelle, no me había fijado. Ah, no, tengo 3. Válgame Dios. A ver si te puedo decir Ninifet para no confundirlos. María Isabel. ¿Estás? Presente, profe. ¿Cómo prefieres que te diga? Isabel, está bien. Gracias. Andrea Margarita. Presente, maestra. Hace rato no me contestaste, ¿va? No, ¿Cómo perdón, prefieres? igual escribí en el chat porque mi computadora se trabó, pero ya, es escribí que en no el me chat la respuesta. aparecían. No me aparecían los chats, no sé por qué ya hasta ahorita me pudieron aparecer y sí veía que me llegaban notificaciones, pero no las podía ver. ¿Cómo prefieres que te diga? Andrea, pero igual no hay problema si me dicen Andrea o Margarita. Andrea, perfecto, gracias. Valeria, ya te había pasado lista. Valeria, ¿está bien? Sí, maestra. Andrea Reyes, ¿estás? Presente, maestra, sí. Andrea, ¿está bien? ¿O Andy? ¿O cómo te dicen? Como guste, Andrea, está bien. Ok. Cristian Miguel. Yo también. ¿Cómo prefieres que te diga? Cristian está bien. Cristian, ok. Michelle Ruiz Ponce. Presente, maestra. Ok. ¿Cómo prefieres que te diga? Pues Michelle está bien. Sí. Ok. Tarik, ¿estás presente? A los demás ya les había pasado lista conforme les fui preguntando. Por ahí les respondí, Maestra, a mí no. ¿Perdón?